Organizándonos para triunfar con la palabra de Dios. Estamos estudiando el libro Segunda de Crónica de la Santa Biblia, nueva versión internacional. Vamos a continuar del capítulo 20 en adelante. Josafat derrota a Moab y Amón. Así dice la palabra de Dios. Después de esto, los moabitas, los amonitas y algunos de los meunitas le declararon la guerra a Josafat. Y alguien fue a informarle: del otro lado del mar Muerto y de Edom viene contra ti una gran multitud. Ahora están en Hazezón Tamar, es decir, en Engaddi. Atemorizado, Josafat decidió consultar al Señor y proclamó un ayuno en toda Judá. Los habitantes de todas las ciudades de Judá llegaron para pedir junto la ayuda del Señor. En el tiempo del Señor, frente al atrio nuevo, Josafat se puso de pies ante la asamblea de Judá y de Jerusalén y dijo: Señor Dios de nuestros antepasados, ¿no eres tú el Dios del cielo y el que gobierna a todas las naciones? En tal es tal tu fuerza y tu poder que no hay quien pueda resistirte. ¿No fuiste tú, Dios nuestro, quien a los ojos de tu pueblo Israel expulsó a los habitantes de esta tierra? ¿Y no fuiste tú quien le dio para siempre esta tierra a los descendientes de tu amigo Abraham? Ellos la habitaron y construyeron un santuario en tu honor, diciendo: cuando nos sobrevenga una calamidad o un castigo por medio de la espada, o la peste, o el hambre, si nos congregamos ante ti en este templo donde tú habitas, y clamamos a ti en medio de nuestra aflicción, tú nos escucharás y nos salvarás. Cuando Israel salió de Egipto, tú no le permitiste que invadieran a los amonitas, ni a los moabitas, ni a los del monte de Seir, sino que lo enviaste por otro camino para que no destruyera a esas naciones. Mira cómo nos pagan ahora, viniendo a arrojarnos de la tierra que tú nos diste como herencia. Dios nuestro, ¿acaso no vas a dictar sentencia contra ellos? Nosotros no podemos oponernos a esa gran multitud que viene a atacarnos. No sabemos qué hacer. En ti hemos puesto nuestra esperanza. Todos los hombres de Judá estaban de pie delante del Señor, junto con sus mujeres y sus hijos, aun los más pequeños. Entonces el Espíritu del Señor vino sobre Hazaziel,
hijo de Zacarías y descendiente en línea directa de Benaía, Matanías. Este último era un levita de los hijos de Asad, que se encontraba en la asamblea. Y dijo Jahaziel: escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén, y escuchen también su majestad. Así dice el Señor: no tengan miedo ni se acobarden cuando vean ese gran ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino mía. Mañana, cuando ellos suban por la cuesta de Cis, ustedes saldrán contra ellos y los encontrarán junto al arroyo, frente al desierto de Ceruel. Pero ustedes no tendrán que intervenir en esa batalla. Simplemente quédense quietos en sus puestos para que vean la salvación que el Señor le dará. Habitantes de Judá y de Jerusalén, no tengan miedo ni se acobarden. Salgan mañana contra ellos, porque yo, el Señor, estaré con ustedes. Josafat y todos los habitantes de Judá y de Jerusalén se postraron rostro en tierra y adoraron al Señor. Y los levitas de los hijos de Coat y de Coré se pusieron de pie para alabar al Señor a voz en cuello. Al día siguiente madrugaron y fueron al desierto de Tocoa. Mientras avanzaban, Josafat se detuvo y dijo: habitantes de Judá y de Jerusalén, escúchenme, confíen en el Señor y serán librados. Confíen en sus profetas y tendrán éxitos. Después de consultar con el pueblo, Josafat designó a los que irían al frente del ejército para cantar al Señor y alabar el esplendor de su santidad con el cántico: den gracia al Señor, su gran amor perdura para siempre. Tan pronto como empezaron a entonar este cántico de alabanza, el Señor puso emboscada contra los amonitas, los moabitas y los del monte de Sir, que habían venido contra Judá, y los derrotó. De hecho, los amonitas y los moabitas atacaron a los habitantes de los montes de Sir y los mataron hasta aniquilarlo. Luego de exterminar a los habitantes de Sir, ellos mismos se atacaron y se mataron unos a otros. Cuando los hombres de Judá llegaron a la torre del desierto para ver el gran ejército enemigo, no vieron sino los cadáveres que yacían en tierra. Ninguno había escapado con vida. Entonces Josafat y su gente fueron para apoderarse del botín. Y entre los cadáveres encontraron muchas riquezas, vestidos y joyas preciosas. Cada uno se apoderó de todo lo que quiso, hasta más no poder. Era tanto el botín que tardaron 3 días en recogerlo. El cuarto día se congregaron en el valle de Beracá y alabaron al Señor. Por eso llamaron a ese lugar el valle de Beracá, nombre con el que hasta hoy se le conoce. Más tarde, todos los de Judá y Jerusalén, con Josafat a la cabeza, regresaron a Jerusalén lleno de gozo
porque el Señor lo había librado de sus enemigos. Al llegar entraron en el templo del Señor al son de arpa, lira y trompetas. Al oír las naciones de la tierra cómo el Señor había peleado contra los enemigos de Israel, el temor de Dios se apoderó de ellas. Por lo tanto, el reinado de Josafat disfrutó de tranquilidad y Dios le dio paz por toda parte. Josafat tenía 35 años cuando ascendió al trono de Judá y reinó en Jerusalén 25 años. El nombre de su madre era Azuba, hija de Silgis. Siguió el buen ejemplo de su padre Asa y nunca se desvió de él, sino que hizo lo que agrada al Señor. Sin embargo, no se quitaron los santuarios paganos, pues el pueblo aún no se había consagrado a Dios de su antepasado. Los demás acontecimientos del reinado de Josafat, desde el primero hasta el último, están escritos en las crónicas de Jehú, hijo de Hananí, que formaban parte del libro de los reyes de Israel. Después de esto, Josafat se alió con el perverso Ocosías, rey de Israel, para construir una flota mercante que iría a Tarsis. Los barcos lo hacían en Esión Geber. Entonces Eliezer, hijo de Dodías de Maresa, profetizó contra Josafat: por haberte aliado con Ocosías, el Señor destruirá lo que está haciendo. En efecto, los barcos naufragaron y no pudieron ir a Tarsis. Josafat murió y fue sepultado con sus antepasados en la ciudad de David, y su hijo Joram lo sucedió en el trono. Sus hermanos eran Azarías, Jehiel, Zacarías, Azarías, Micael y Zetatías. Todos estos fueron hijos de Josafat, rey de Israel. Su padre le había regalado plata, oro y objetos de valor en abundancia, y le entregó también ciudades fortificadas en Judá, pero el reino se lo dio a Joram porque era el hijo mayor. Cuando Joram se afirmó completamente en el trono de su padre, mató a espada a todos sus hermanos y también a algunos jefes de Israel. Joram tenía 32 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 8 años. Pero hizo lo que ofende al Señor, pues siguió el mal ejemplo de los reyes de Israel, como lo había hecho la familia de Acá, y llegó incluso a casarse con la hija de Acá. Pero el Señor no quiso destruir la dinastía de David por consideración al pacto que había hecho con él, pues le había prometido mantener encendida para siempre una lámpara para él y sus descendientes. En tiempo de Joram, los edomitas se sublevaron contra Judá y se nombraron su propio rey. Por lo tanto, Joram marchó con sus capitanes y todos sus carros de combate. Los edomitas lo cercaron a él y a los capitanes de carro, pero durante la noche Joram logró abrirse paso. Desde entonces Edom ha estado en rebelión contra Judá, al igual que las ciudades de Libna,
que en ese mismo tiempo se sublevó. Pero sucedió porque Joram abandonó al Señor, Dios de sus antepasados. Además, Joram construyó santuarios paganos en las colinas de Judá e indujo a los habitantes de Jerusalén y de Judá a la idolatría. El profeta Elías le envió una carta con este mensaje: Así dice el Señor, Dios de los antepasados de David: por cuanto no seguiste el buen ejemplo de tu padre Josafat, ni el de Asa, rey de Judá, sino que seguiste el mal ejemplo de los reyes de Israel, y haciendo que los habitantes de Judá y de Jerusalén fueran infieles a Dios, como lo hizo la familia de Acá, y por cuanto asesinaste a tus hermanos, la familia de tu padre, que eran mejores que tú, el Señor herirá con una plaga terrible a tu pueblo, a tus hijos, a tus mujeres y a todas tus posesiones, y a ti te enviará una enfermedad en las entrañas tan grave que día tras día empeorará hasta que se te salgan los intestinos. El Señor incitó a los filisteos y a los árabes vecinos de los cusitas para que se rebelaran contra Joram. Así que marcharon contra Judá y la invadieron y se llevaron todos los objetos de valor que hallaron en el palacio real, junto con los hijos y las mujeres de Joram. Ninguno de sus hijos escapó con vida, excepto Joacá, que era el menor de todos. Después de esto, el Señor hirió a Joram con una enfermedad incurable en las entrañas. Pasaron los días y al cabo de 2 años murió en medio de una terrible agonía, pues por causa de su enfermedad se le salieron los intestinos. Su pueblo no encendió ninguna hoguera en su honor, como se había hecho en honor de su antepasado. Joram tenía 32 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 8 años. Murió sin que nadie guardara luto por él y fue sepultado en la ciudad de David, pero no en el panteón de los reyes. Ocosías, rey de Judá. A la muerte de Joram, los habitantes de Jerusalén proclamaron rey a Ocosías, su hijo menor, pues a sus hijos mayores los habían asesinado las bandas de los árabes que habían venido al campamento. Así fue como Ocosías, hijo de Joram, ascendió al trono de Judá. Tenía 42 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 1 año. Su madre era Atalía, nieta de Omri. También Ocosías siguió el mal ejemplo de la familia de Acá, pues su madre le aconsejaba que hiciera lo malo. Hizo lo que ofende al Señor cuando lo había hecho la familia de Acá. En efecto, una vez muerto su padre, Ocosías tuvo como consejero a miembros de esa familia para su perdición. Por el consejo de ellos, Ocosías se juntó con Joram, hijo de Acá, rey de Israel, y marchó hacia Ramot de Galaad para hacerle la guerra a Hazael, rey de Siria. Pero en la batalla los sirios hirieron a Joram. Por eso tuvo que regresar a Jezreel para reponerse de las heridas que había recibido en Ramot. Cuando luchó contra Hazael,
rey de Siria, como Joram, hijo de Acá, convalecía en Jezreel, Ocosía, hijo de Joram, rey de Judá, fue a visitarlo. Dios había dispuesto que Ocosía muriera cuando fuera a visitar a Joram. Tan pronto como Ocosía llegó, salió acompañado de Joram para encontrarse con Jehú, hijo de Nimsi, al que el Señor había escogido para exterminar a la familia de Acá. Mientras Jehú ejecutaba el juicio contra la familia de Acá, se encontró con los jefes de Judá y con los parientes de Ocosía que estaban al servicio de éste, y lo mató. Luego mandó a buscar a Ocosía, que se había escondido en Samaria, pero lo apresaron y lo llevaron ante Jehú, quien ordenó matarlo. Sin embargo, le dieron sepultura porque decían: es el hijo de Josafat, que buscó al Señor con todo su corazón, y en la familia de Ocosía no quedó nadie capaz de retener el reino. Cuando Atalía, madre de Ocosía, vio que su hijo había muerto, tomó medida para eliminar a toda la familia real de Judá. Pero Josafat, que era hija del rey y esposa del sacerdote Joiada, raptó a Joá, hijo de Ocosía, cuando los príncipes estaban a punto de ser asesinados. Metiéndolo en un dormitorio con su nodriza, logró esconderlo de Atalía, de modo que no lo mataron. Hizo esto porque era la hermana de Ocosía. 6 años estuvo Joá escondido con ellos en el templo de Dios, mientras Atalía reinaba en el país. En el 7º año, el sacerdote Joiada se armó de valor y convocó a los siguientes capitanes: Azarías, hijo de Jeroham; Ismael, hijo de Johanán; Azarías, hijo de Obed; Maseía, hijo de Adaías; y Elisafá, hijo de Sicris. Estos recorrieron todo el país, convocando a los levitas de todos los pueblos de Judá y a los jefes de familias de Israel para que fueran a Jerusalén. Allí toda la asamblea reunida en el templo de Dios hizo un pacto con el rey. Joiada le dijo: aquí tienen al hijo del rey. Él es quien debe reinar, tal como lo prometió el Señor a los descendientes de David. Así que hagan lo siguiente: una tercera parte de ustedes, los sacerdotes y levitas que están de servicio el sábado, hará la guardia en la puerta. Otra tercera parte permanecerá en el palacio real, y la tercera parte restante ocupará la puerta de los cimientos, mientras que todo el pueblo estará en los atrios del templo. Solo los sacerdotes y levitas que estén de servicio entrarán en el templo, pues ellos están consagrados, nadie más podrá entrar. El pueblo deberá obedecer al precepto del Señor, armas en manos. Los levitas rodearán por completo al rey, y si alguien se atreve a entrar al templo, mátenlo. No dejen solo al rey, vaya donde vaya.
Los levitas y todos los habitantes de Judá cumplieron con todo lo que el sacerdote Joiada le había ordenado. Cada uno reunió a sus hombres, tanto a los que estaban de servicio en el sábado como a los que estaban libres, pues el sacerdote Joiada no eximió a ninguno de los turnos. Este repartió entre los capitanes la lanza y los escudos grandes y pequeños del rey David, que estaban guardados en el templo de Dios, y luego colocó en su puesto a todo, cada uno arma en mano. Protegía al rey cerca del altar y desde el lado sur hasta el lado norte del templo. Luego sacaron al hijo del rey, le pusieron la corona, le entregaron una copia del pacto y lo proclamaron rey. Joiada y sus hijos lo ungieron y gritaron: ¡Viva el rey! Cuando Atalía oyó la gritería del pueblo que corría y clamaba al rey, fue al templo del Señor donde estaba la gente. Allí vio al rey de pie junto a la columna de la entrada y a los capitanes y músicos a su lado. Toda la gente tocaba alegre las trompetas y los cantores, acompañados de instrumentos musicales, dirigían las alabanzas. Al ver esto, Atalía se rasgó la vestidura y gritó: ¡Traición, traición! Entonces el sacerdote Joiada, como no quería que la mataran en el templo del Señor, hizo que salieran los capitanes que estaban al mando de la fuerza y le ordenó: sáquenla de entre las filas, y si alguien se pone de su lado, mátenlo a filo de espada. Así que la apresaron y la llevaron al palacio por la puerta de la caballería y allí la mataron. Luego Joiada hizo un pacto con toda la gente y el rey para que fueran el pueblo del Señor. Entonces toda la gente fue al templo de Baal y lo derribó. Destruyeron los altares y los ídolos, y enfrente de los altares degollaron a Matán, sacerdote de Baal. Después Joiada apostó guardia en el templo del Señor bajo las órdenes de los sacerdotes y levitas. A estos David le había asignado sus cautos, como está escrito en la ley de Moisés, y para que cantaran con gozo como había ordenado David. También colocó porteros en la entrada del templo del Señor para que le impidieran el paso a todo el que estuviera impuro. Acto seguido, Joiada, acompañado de los capitanes, los nobles, los gobernadores y todo el pueblo, llevó al rey desde el templo del Señor hasta el palacio real, pasando por la puerta superior, y sentaron a Joab en el trono real. Todo el pueblo estaba alegre y tranquila la ciudad, pues había matado a Atalía a filo de espada. Hermanos, ayer, hoy y siempre, a través de su palabra, Dios Padre, creador de toda la existencia humana y no humana, celestiales y eterna, en la nación, en la humanidad, habla directamente a través de su palabra, ayer, hoy y siempre. Libro segundo de Crónicas nos ayuda a entender, según el diccionario bíblico ilustrado Holman, que crónica deriva del latín chronicon, que Jerónimo le aplicó a estos escritos. Él escribió estos materiales como una crónica de toda la historia sagrada.
Este libro viene derivado de la Biblia griega, es para leiponenas, que significa cosa omitidas. Este título refleja la idea de que Crónica se consideraba un suplemento del material en Samuel y Reyes, aunque esto ciertamente no es el caso. El título hebreo se halla más cercano a la esencia, significa acciones o hechos de la época a los tiempos, o sea, crónica. No obstante, los libros hacen más que relatar las diversas acciones de las personas de aquella época. Crónica se centra en los hechos más importantes de aquellos tiempos o en realidad de cualquier época, es decir, la edificación de la casa de Dios. Esta era desde luego el templo de Jerusalén, pero la casa de Dios trasciende aquel edificio. La expresión de David: en la casa de Jehová moraré por largos días, que lo habla el Salmo 23, versículo 6. Se refiere a morar para siempre con Dios y su pueblo en la morada de Dios. En sentido definitivo, podríamos equiparar la casa de Dios con su reino. En conformidad con esto, el escritor o los escritores del libro de Crónica no recuerda que las acciones más importantes son aquellas mediante las cuales el reino de Dios se edifica en el corazón de la persona. Por tanto, el libro de Crónica hace un estudio de la crónica y el tiempo en que en el Antiguo Testamento reinaron y gobernaron el pueblo de Dios, reyes malos y buenos, adoradores de ídolos que perdieron la visión de Dios. Mas el templo de Dios viene a ser el grupo de personas que mantiene esa fe puesta en Él. Y eso, en este tiempo, Jesús todavía no había llegado. De manera que ayer, hoy y siempre, si comparamos esa palabra, Dios habló al pueblo, lo mantuvo unido en ese templo y hoy nos habla a nosotros en el templo que se llama Jesucristo, que con la fuerza del Espíritu Santo viene a darnos la capacidad a cada uno de nosotros de reconocer el valor significativo que tenemos ante Dios Creador nuestro, porque su misericordia eterna e inmensamente grande hace que su amor por nosotros sea tan inmenso que dio a su propia ciencia, a su propio ser, a su propio hijo, su propia persona, se dio, se entregó para que hoy usted y yo podamos ser salvos si nos ponemos en disposición de hacer el esfuerzo de mantenernos conectados con Él.